Todas estas consecuencias de la independencia, lo cual buscaban en ese sentido promulgar su autonomía y sobre todo este nuevo tipo de orden cae consigo a un nuevo tipo de enfrentamientos y a un nuevo tipo de retos conforme a la intendencia de Aizpe, lo cual buscaba su reconocimiento. Y bueno, en este caso Sinaloa se erige como Estado libre y soberano en 1831, posteriormente en 1836, bajo el régimen se convierte en un departamento más del país. Y a su vez en 1846, bajo el gobierno republicano, se restituye como Estado de Sinaloa, es decir, pasa por una serie de etapas, ¿no? Principalmente se le reconoce, otra vez se vuelve a integrar, y por último en el gobierno, en este caso republicano, pues ya se le forma parte como un Estado de Sinaloa, recuerdo los Estados Unidos mexicanos, lo cual buscaba en ese momento, si bien lo recuerdas, con esta disputa entre centralistas y federalistas, donde cada uno buscaban una forma distinta tipo de gobierno, y bueno, es cuando se hace en este caso el decreto de los Estados Unidos mexicanos, donde se le reconoce cada una de las diferentes partes de México que, bueno, forman en este caso su gobierno, y que realmente todos se mantengan unidos para una cohesión social. Y bueno, no es hasta, como bien dice, en 1846 cuando es reconocido completamente como Sinaloa. Y ahora bien, en este caso las vicisitudes, o más bien una vez que es autónomo, se metieron a diferentes tipos de cuestiones, ¿no? Y bueno, entre 1836 y 1843, que dice ahí, bajo el régimen centralista, una vez creado el Congreso Federal y el Supremo Poder Conservador, los estados en esta parte del país se convirtieron en departamentos y inició la Primera República Centralista. Y también nos dice que tuvo como consecuencia que había pasado un año de que Manuel de la Vega y Rábago fueran nombrados gobernador provincial de Sinaloa, enfrentando movimientos políticos contra el centralismo y a favor de la vigencia de la Constitución General de 1824 y la Constitución Local de 1837. 31, perdón. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora se inventaban otro tipo de vicisitudes, ¿no? Si realmente estas eran, en este caso iban a formar parte de un estado como tal de Sinaloa, ahora viene a enfrentar ese problema de centralistas y federalistas, ¿no? Y a su vez, en este caso, era el inconveniente de ellos, que en este caso los centralistas no reconocían la Constitución de 1824 y la de 1831 promulgada, sino que realmente el poder se iba a centralizar en algún solo régimen. Y ahora bien, eran los posibles inconvenientes que iban a enfrentar ahora como región autónoma. Por ello, aquí surgen diferentes tipos de personas importantes que toman el poder y sobre todo se unen a la lucha entre centralistas y federalistas. Por ejemplo, en mayo de 1844, por la disposición gubernamental, perdón, fue nombrado gobernador y como residencia en Culiacán, don Agustín Martínez Castro. Y en 1846 se instala la Asamblea Legislativa y se declara gobernador en ese sentido constitucional del Estado a Rafael de la Vega y por ende Rábago, dando con ello un entorno de sistema federalista, es decir, si bien en este caso empezó a estar como centralista ese tipo de nuevo andar, pero realmente a partir de este tipo de constituciones y de los cambios en este caso que se habían propiamente en México, recuérdalos por las constituciones, y que constantemente no se dejaban en ese sentido los federalistas, pues bueno, se establecieron diferentes tipos de cargos, con los cuales tenían diferentes tipos de cargos y tenían diferentes tipos de funciones, lo cual hizo que se pasara a un estado federativo, es decir, una nueva estructura en la cual tenían un orden, tenían en este caso personas que se iban a encargar de diferentes tipos de instituciones que iba a funcionar y de que en ese, sobre todo, querían que se mantuviera el orden, ¿no? Lo que desde hace mucho buscaban. Y bueno, en ese sentido, se encontraba bajo el tema entre centralistas y federalistas, donde también el federalismo representaba en el grupo de Culiacán alrededor de la familia de la Vega, al centralista integrado por los comerciantes de Mazatlán, como predominio de los centros. Es decir, también se metió en esta pequeña disputa, sin embargo, lo que querían hacer es igual, ¿no? Tener un gobierno federalista donde se les reconociera su autonomía. Y bueno, y por otra parte, más allá de lo político, también una de las ventajas importantes en torno a este nuevo andar fue que con la llegada de la independencia, más allá de establecerse como Estado autónomo, también se empezó a ver un crecimiento, en este caso vertiginoso, en el arribo de algunos comerciantes, es decir, principalmente extranjeros venían aquí a comercializar los productos, o más bien pues sí, los productos que se realizaban aquí principalmente, y sobre todo llegaron estadounidenses, franceses y después españoles y alemanes. Y uno de los puntos más cúlmines o más interesantes en torno a Sinaloa fue a Culiacán. En ese sentido, por el puerto del Pacífico, donde los comerciantes extranjeros realmente se establecían en el puerto y eran personas, o más bien que aquellas personas económicamente poderosas venían principalmente a Mazatlán, de los cuales en este caso empezaban a exportar cierto tipo de Ajá, de productos. Y también, otra de las partes importantes fue el Rosario y Cozalá.
que realmente formaron parte fundamentantes para establecer en este caso el poder político. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces Sinaloa estaba pasando por una serie de acontecimientos bastante diferentes, ¿no? Ya en este caso establecida a partir de esta disputa entre centralistas y federalistas y también vio en ese sentido la manera de la independencia, es decir, los estragos de la comercialización y que en diferentes puertos, principalmente en el Pacífico por parte de Mazatlán, empezaron a exportar diferentes tipos de productos y que también los extranjeros los estaban volteando a ver en el sentido para establecerse y a su vez en este caso también generaría una buena estabilidad económica con la cual pudiesen partir y sobre todo la única en este caso, interés primordial era saber bajo qué gobiernos iban en este caso a comenzar y bajo qué órdenes iban a establecer, ¿no? Si bien tienen esta disputa, pero en realidad en este caso tenían unas buenas bases económicas por las cuales seguir en este caso preocupándose por otro tipo de cuestiones. En ese sentido, en comparación de México, que realmente constantemente se hacían luchas y constantemente en ese sentido no se ponía en orden y el país estaba cada vez peor. Pero aquí la ventaja en este caso de Sinaloa es que tenía una buena comunicación, principalmente por los diferentes tipos de puertos que tenía, principalmente que era Mazatlán. Y bueno, en ese sentido, los extranjeros formaron una parte fundamental en la economía de Sinaloa, pero también como se ven bueno, más bien lo que te voy a mencionar es que, bueno, competían ese tipo de élites con otro tipo de las familias en ese sentido, que también tenían dinero. Es decir, había en este caso un conflicto interno en torno a los intereses económicos. Si bien era una buena vía a partir de sus puertos, pero también esto hizo que realmente diferentes tipos de grupos de élites de ricos se pelearan entre ellos para saber quién es el que tenía más poder sobre este nuevo tipo de comercialización. Y bueno, a su vez también uno de los puntos favorables o desfavorables es que realmente los gobiernos extranjeros empezaron a meter su cuchara, o más bien los comerciantes extranjeros empezaron a meter su cuchara en cuestión de las políticas, en los cuales también intervenían de cierta manera en los asuntos públicos para buscar acrecentar sus beneficios, es decir, vieron que realmente en ese sentido había riquezas. Ahora bien, se estaban dando cuenta que este nuevo tipo de orden que se estaba estableciendo tenía algunas carencias, ¿no? Por un lado no se debían poner de acuerdo y por otro lado también ellos veían que tenían esta ventaja de que si yo soy inversionista y realmente en ese sentido estoy invirtiendo mi dinero y esto genera cierto tipo de ganancias, es lógico que realmente si les digo que ya no voy a invertir, por lo tanto me tienen que hacer un poco de caso o ponerme atención o influir en las decisiones de las personas para que realmente obtener beneficios. Es por eso que realmente los extranjeros se meten en cuestiones públicas para realmente conseguir beneficios. Ahora bien, en este caso, principalmente lo querían hacer o una de las actividades que se hizo durante esa época, bueno, fue mediante la corrupción política, en ese sentido, la búsqueda de riqueza, y cuando se vieron favorecidos por el gobierno en ese sentido, valiéndose del hambre, recurrieron al motín del pueblo, mismo que ya era en enrarecido, perdón, asaltaban las sedes del gobierno y las aduanas marítimas, paralizando las ciudades de Siria. Realmente otra vez estaban en desorden, pero conforme a este tipo de economía o unas malas prácticas que tenían en este caso la ciudad, pues principalmente se aprovechaban los extranjeros para conseguir beneficios, ¿no? Y sobre todo este caso genera un nuevo tipo de montines. Y bueno, a través de esta legalización y consolidación, en este caso de los extranjeros, pues tuvieron mucha importancia porque la economía, en este caso sinaloense y el viejo esquema, exportaron plata de importancia en manufacturas y porque esos comerciantes impusieron el dominio de su poder económico, ¿no? Es decir, si no hay dinero y realmente no hay de dónde en este caso invertir, porque pues realmente recuerda lo que durante la independencia, y sobre todo ese tipo de diferentes conflictos, la gente estaba bajo una escasez o más bien era bastante pobre y realmente no tenían que para invertir. Eran los extranjeros los que realmente formaban parte de esto. Y bueno, también dentro de las mismas zonas y vivían en una parte comercializante, pero sobre todo de quien dependía principalmente los extranjeros. Y es por eso que ellos vieron esta ventaja de que, bueno, si realmente nosotros y el país está bastante quebrado, más bien no el país, sino en este caso, si no lo hace bastante quebrado, y realmente necesita de un esquema de inyección, pues bueno, hay que usar este tipo de beneficios para que nosotros podamos realizar algo en este sentido. Y ahí es algo de lo que te explicaba, es decir, de los bloques. Y también algo muy importante es que, bueno, este tipo de disputas es lo que también causó que hubiera diferentes tipos de bloques, bloques, perdón, y que también en ese sentido, pues bueno, hubiera diferentes tipos de rebeliones. Es decir, que realmente entre las familias, en este caso de adinerados, que realmente buscaban el poder, era cierto tipo de disputas. Y esto hacía que en diferentes embarcaciones, en los diferentes puertos, realmente se saquearan este tipo de
cosas. Esto para establecer, o motines, principalmente por los impuestos que se les ponía, según en ese sentido, para establecer como poder económico que realmente ellos solo podían llevar ese tipo de mercancías y sobre todo en este sentido para influir en las políticas, es decir, lo que buscaban ahora bien con esto de Sinaloa, que vieron que realmente había inversión extranjera, que había comerciantes y que tanto había diferentes tipos de élites familiares en los cuales se podían beneficiar. Lo que querían hacer, bueno, si estaba estableciendo un nuevo tipo de orden, la gente está cansada de, en este caso, del hambre, y en este caso quieren ya algo estable, pues es cuando nosotros podemos intervenir, ¿no? Y conseguir beneficios. Esto para seguir saqueando la ciudad y sobre todo principalmente en ese, beneficiarse. Esto conjugado a los intereses políticos, o en otras palabras, a grandes rasgos. Lo que buscaban principalmente este nuevo tipo de grupos de élites era tener algo de poder. Esto porque se veía que sin sus inversiones iban a quedar otra vez en el limbo. Y realmente era lo que querían conseguir, y es otra vez cuando sean estas disputas internas entre personas ricas y adineradas, jugando con los intereses, en este caso, de bienestar de las personas, y jugando otra vez con la luna, en este caso, eh, se le puede decir más bien de acomodo de este nuevo sistema, ¿no? Si bien estaban en progreso, estaban en constante, en este caso, mm, nuevo orden, pero siguen en este caso careciendo de un buen sistema en el cual no dependan de algo extranjero, que también lo veíamos en México, ¿no? En la parte central de México, que si bien había inversiones del extranjero, pero que realmente si se quitaban, ¿qué pasaba? Otra vez el país se iba a la bancarrota, ¿no? Y es por ello que realmente se les dejaba hacer casi prácticamente lo que quisieran y a través, en este caso, de malos tratos y sobre todo de corrupción, con el tal punto de que no quitaran su inversión. Y eso pasaba también en Sinaloa, ahora bien, con esos tipos de comerciantes extranjeros y comerciantes, en este caso locales, que se disputaban en ese sentido la economía. También otro cambio significativo en este caso dentro del gobierno sinaloense fue lo siguiente. Durante las intervenciones norteamericanas, en este caso que fueron invadidos principalmente algunos de los estados de la República Mexicana, bueno, en 1846 el actual gobernante, en este caso, envía al coronel Rafael Telles al frente de un numeroso, en este caso, de militares para proteger cierto tipo de zonas, principalmente en este caso Alta California, y ayudar a la defensa del territorio. Pero Telles en este caso desobedece y se queda principalmente, desobedece al presidente Mariano Paredes de Arriaga y se quedó en Sinaloa, esto con la complicidad también de los comerciantes extranjeros, con el cual querían establecer un nuevo tipo de orden. Recuerda que en este momento Sinaloa seguía teniendo un gobierno centralista. Y bueno, en conjunto con los extranjeros que recuerda que tenían que intervenir, esto dado para conseguir cierto tipo de beneficios y haciendo suponer que les interesaba el orden, cuando lo único que querían era seguir teniendo cierto tipo de prácticas por las cuales enriquecerse, pues bueno, el funcionamiento en este caso de Paredes Arriaga derrumbó el régimen centralista y instauró ahora el federalismo, es decir, que realmente ya Sinaloa se iba a guiar por un régimen, en este caso centralista, sino federalista, y era una de las principales en este caso que se estaba cocinando esto desde antes. Recuerda que en este caso los liberales y tanto los federalistas nunca se rindieron y siempre buscaban una u otra manera a partir del apoyo extranjero, ¿no? Y si bien en ese sentido decían, bueno, no tengo nada que perder, realmente si yo no tengo fondos necesarios y realmente los comerciantes extranjeros quieren algo, pues bueno, nos ayudamos mutuamente, que fue algo que pasó también con el ejército de garante, ¿no? Si realmente no los puedo vencer, bueno, me les uno, pero cada quien tiene sus beneficios. Y en este contexto en el cual, en este caso, se entra con un conflicto interno dentro de Sinaloa, y sobre todo en este caso con la invasión de Estados Unidos a México. La escuadra norteamericana del Pacífico inició las hostilidades contra Mazatlán a fines de 1846. Es decir, realmente esto hace que haya un conflicto interno, pero sobre todo también hace que invadan cierto tipo de sus zonas dentro de Sinaloa. Esto dado a lo que se está viviendo, ¿no? Esta disputa entre centralistas y federalistas. Y bueno, durante la guerra de Estados Unidos, una flota en este caso venció sucesivamente a la Alta California, la Baja California y Mazatlán, siendo inminentemente este caso invadidos por parte de Estados Unidos. Es decir, había este conflicto. No le ponieron mucha atención en este caso a la invasión extranjera, lo que causó que realmente algunas de sus zonas fueran invadidas propiamente por personas norteamericanas. Y bueno, y más allá de en este caso de repeler los ataques y sobre todo en este caso de hacerles un lado, Estados Unidos y la Federación, lejos de unirse y luchar contra el enemigo extranjero, combatían entre sí para dirimir los problemas comerciales entre los norteamericanos de Culiacán y los extranjeros de Mazatlán. Es decir, en vez de como repeler los ataques, bueno, dijeron, vieron como esta ventaja de terminar con ellos y sobre todo establecer este nuevo tipo de orden que se estaba cocinando en Sinaloa. Y por lo tanto, en febrero de 1847 se creó el bloqueo de Mazatlán. La única autoridad que permaneció en el lugar fue el ayuntamiento encabezado por el alcalde José María.
Villavisa, Villavisa, Villavipaso, perdón, que trató con los invasores a la entrega de la ciudad y luego que ofrecieran garantías para la población civil. Es decir, realmente lo que querían hacer es que si no puedo en este caso, o a grandes rasgos lo que querían proponer ahora en Sinaloa, bueno, ahí está disputa y realmente no puedo acabar con ellos. Entonces, bueno, primeramente hubo un conflicto interno en el cual después se vienen invadidos diferentes tipos de situaciones, principalmente los extranjeros que ocupan cierto tipo de regiones. En vez de repararlos mejor en ese sentido, tomo fuerzas junto con ellos y en este caso se le lucha contra el enemigo para en este caso determinar los problemas comerciales, es decir, realmente acabar con esa disputa interna y otra vez que siga el mismo orden. Es decir, es un conflicto de intereses en el cual lo que se buscaba es establecer su régimen. Igual la misma disputa que hemos ido hablando entre centralistas y federalistas.